¿Qué tal muchachos? ¿Cómo están? A partir de este video vamos a empezar a tratar todo el tema de funciones, ¿vale? Las funciones trigonométricas que nosotros conocemos, como seno, coseno, tangente, secante y cosecante. Vamos a mirar cómo esas funciones se representan en el plano cartesiano, ¿sí? Vamos a mirar cómo se comportan dichas funciones y para eso pues nos vamos a ayudar de lo que ya habíamos trabajado antes, que es la circunferencia trigonométrica. ¿Listo? Esta circunferencia es como una ayudita para poder mirar de algún modo cómo se comporta esta función seno. Antes de comenzar, quiero decirles que primero vamos a comenzar con toda la teoría. Sí, vamos a dar toda la teoría, vamos a realizar estos mismos pasos para la función coseno y tangente, ¿sí? Pero también, una vez acabe toda la teoría, ya empezamos con los ejercicios, ¿listo? Primero quiero hacer eso de esa forma. Ahora, empecemos. ¿Cómo nosotros representábamos la función seno en la circunferencia trigonométrica? Pues recordemos que si yo tenía un arco, ¿sí? Aquí estaba el arco, y si yo quería representar el seno de ese arco, ¿qué teníamos que hacer? Bueno, pues sabemos que de aquí a aquí hay un ángulo, ¿cierto? Que en este caso lo llamábamos alfa, y para representar el seno de ese ángulo, ¿qué nosotros hacíamos? Bueno, trazábamos una línea, ¿sí?, hacia el eje X. Esto ya lo hemos trabajado muchas veces. Entonces esta línea nosotros nos vendría a representar el seno de alfa, ¿cierto? Entonces recordemos eso. Ahora, nosotros vamos a arrancar desde el punto cero. Vamos a mirar cómo se comporta esa función en el plano cartesiano. Ojo, recordemos que lo estamos dividiendo en radianes, porque recuerden, circunferencia, estamos trabajando en radianes, nada de grados, ¿sí? Nada de sexagesimal, sino que estamos trabajando en radianes. Entonces, estamos en 0 radianes. ¿Qué significa 0 radianes? Bueno, que el arco todavía no ha empezado, ¿sí?, sino que el arco está aquí en este punto, ¿cierto? Aquí en este puntico. Y ahora, ¿cuánto será que mide el arco si está aquí en los 0 radianes? Bueno, pues ya lo estamos diciendo. Si el arco no ha comenzado, si todavía está sobre el eje X, significa que el arco valdrá 0. Entonces cuando la función 0, ¿no?, cuando el arco está sobre el eje X, en el origen del arco, ¿sí?, va a tener 0 radianes. Entonces empecemos por ahí. ¿Qué va pasando? Entonces miremos, el arco va subiendo, 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 subiendo y ¡pa!, llega aquí a pi medios radianes, ¿sí? ¿Qué pasa cuando el arco está en pi medios radianes ahí? Bueno, tengo que medir cuál es el seno de ese ángulo, ¿sí? ¿Qué ángulo estará formando si el arco está aquí? ¿Sí? Bueno, pues estará formando un ángulo de 90 grados. ¿Listo? Estará formando un ángulo de 90 grados. Ahora, para representar el seno, pues también cogemos desde la punta del arco, ¿sí?, y trazamos una línea, una recta hacia el eje X. ¿Cuánto será que medirá la línea desde este punto, sí, desde pi medios, estamos aquí sobre el eje Y, desde el pi medios hasta la X? Bueno, recordemos que el arco, la circunferencia unitaria o la circunferencia trigonométrica tiene una característica. Y es que esa característica nos dice que su radio siempre vale 1. Aquí se me olvidó colocarlo. Vamos a colocarlo por acá. 1. Por acá menos 1. ¿Sí? Entonces, básicamente, ¿qué nos quiere decir? Que cuando el arco ha llegado a los pi medios, ¿sí?, su radio va a valer 1, es decir, la medida, el seno de alfa del ángulo va a valer 1. Entonces lo ponemos el puntico acá. ¿Listo? Vamos a suponer que el arco va a seguir creciendo. Entonces sigue creciendo, vamos a puntearlo así como para saber por dónde va el arco. Entonces el arco iba en este punto. Entonces el arco va a seguir creciendo, va a seguir creciendo, va a seguir creciendo. Y luego llega hasta este punto. ¿Sí? Llegó a pi radianes. Miremos qué pasa cuando el arco está en pi radianes. Bueno, ya el punto está aquí, el arco está aquí. Y yo quiero saber el seno de ese ángulo que ha formado, ¿no? Que digamos que el ángulo en sexagesimales serían 180 grados, pero bueno, estamos trabajando en radianes. Entonces está en pi radianes. ¿Cuál será la distancia de este punto al eje X? Bueno, miremos que ya está sobre el eje X, ¿sí? Ya está
sobre la línea que indica nuestro eje X. Es decir, si yo quiero trazar una línea desde este punto al eje X, pues no podría, porque ya ese punto está sobre mi eje. Entonces, si no hay una línea que trazar, ¿sí? Pues la distancia, ¿cuál será? Va a ser 0. Entonces, para pi radianes va a valer 0. ¿Listo? Va a valer 0. Seguimos. El arco sigue creciendo. ¿Listo? Y llega y se posiciona a este punto. ¿Qué pasaría con este punto? Pues algo muy similar a lo que pasó con pi medios, ¿no? Solo que aquí ya estamos en 3 pi medios. Miramos que si yo quiero representar el seno de este ángulo, pues tendría que trazar una línea desde este punto hasta el eje X. ¿Y cuánto será que mide esa línea? Bueno, digamos que directamente nosotros podríamos decir que 1. Pero, ojo, estamos por debajo del eje X. ¿Sí? Acuérdense que esto también se puede ver como un plano cartesiano. Y esto va a estar, este punto aquí, el arco está por debajo del eje X. ¿Sí? Entonces, si a esta distancia era 1 positivo, de aquí a aquí, ¿cuánto valdrá? 1 negativo. Entonces, para 3 pi medios, decimos que el seno de 3 pi medios va a valer menos 1. Seguimos. El arco va a crecer y completa una vuelta. ¿Sí? Ojo, cuando completa una vuelta no significa que llega a 0 radianes. No. Sino que como ya dio la vuelta completa, estará llegando a 2 pi. Ojo, muy importante, no es que se reinicie. No se reinicia. Si ya dio la vuelta completa, llegamos a 2 pi. Entonces, ¿qué pasa con 2 pi? Bueno, pues algo muy parecido a lo que pasaba con 0 radianes, ¿no? El punto o el arco ya está aquí, y si yo quiero trazar una flecha de este punto hacia el eje X, pues no podría trazar esa recta porque ya está sobre el eje X. Entonces, para 2 pi va a valer 0, ¿cierto? Podemos seguir, bueno, digamos que la línea o que el arco va a dar otra vuelta, ¿sí? Entonces sigue creciendo, llega aquí, ojo, ya no serían 2 pi, sino que serían 5 pi medios, ¿sí? Perdón, aquí ya no sería pi medios, sino que ahora sería 5 pi medios. ¿Por qué? Porque ya lleva una vuelta y sigue sumando los radianes, ¿sí? Entre más vueltas de, pues más y más se va a seguir sumando. Entonces, pues, si el comportamiento de 5 pi medios es el mismo que pi medios, ¿sí? Miremos que aquí pi medios nos dio 1, entonces aquí también sería 1. Y listo, y podemos seguir graficando, pero pues por el momento no creo que sea necesario. Recordemos que estos puntos en sí pues no nos ayudan mucho a determinar el comportamiento. ¿Qué nosotros hacemos para poder determinar el comportamiento? Unir esos puntos. Entonces vamos a unir esos puntos y a mirar de qué forma se está comportando dicha función. Aquí lo señalé con línea punteada, ¿listo? Pero, bueno, ya más o menos podemos identificar cómo se comporta el arco, que si fuera, como si fueran unas ondas, ¿sí? Que va y viene. Algo a aclarar antes de seguir. ¿Será que sigue después, antes del 0? Pues claro, por acá también seguirá, ¿sí? ¿Por qué? Porque no siempre el arco puede arrancar de esta forma, ¿sí? Contra las manecillas de reloj, sino que a veces también el arco está posicionado aquí, este es su punto inicial, y arranca como si fueran, o siguiendo las manecillas de reloj, ¿sí? Ya no hacia arriba, sino que hacia abajo. ¿Qué pasa? Ojo, ¿qué pasa cuando el arco está en su origen, en su punto inicial, y no arranca hacia arriba, sino hacia abajo? Bueno, se empiezan también a contar los ángulos, o los grados, o los radianes, ¿sí? Como queramos verlo, pero negativamente, ¿sí? ¿A qué me refiero con esto? Si de aquí a aquí hay pi medios, ¿sí? Miramos que aquí es 0, aquí es pi medios. Ojo, si nosotros arrancamos de este punto hacia abajo, ¿sí? Aquí también sería 0, pero acá ya vendría siendo menos pi medios, ¿sí? Entonces por acá estaría el menos pi medios, y si hacemos, digamos, la representación, pues nos daríamos cuenta de que va a dar menos 1. ¿Listo? Entonces también pueden dar
hacia la izquierda, también pueden dar hacia la derecha, o negativos y positivos, como queramos llamar, ¿sí? Pero entonces básicamente este sería el comportamiento de la función seno. A partir de esta gráfica, ¿qué podemos hallar? Podemos hallar el dominio, podemos hallar el rango y podemos hallar el periodo. Estos dos términos ya lo hemos manejado incluso en cursos anteriores, pero esto del periodo, bueno, quizás sea algo que para ustedes sea nuevo, entonces vamos a explicarlo paso a paso. Dominio. Recordemos que el dominio son todos los valores que puede tomar la X, ¿sí? Son todos los valores que puede tomar la X. Entonces para esto pues miramos el eje X de la gráfica, ¿sí? ¿Qué valores puede tomar el eje X? Bueno, si miramos, esta gráfica va a seguir y va a seguir y va a seguir y va a seguir. Y por esta parte también del menos, ¿qué pasa? Pues también puede seguir y seguir y seguir y seguir y seguir. ¿Hasta cuándo? Infinitamente, ¿sí? Si nosotros miramos, pues la gráfica sigue ondulando, sigue ondulando, sigue ondulando, hasta infinitamente negativo y hasta infinitamente positivo. Solo que ya con esta gráfica yo ya determiné cómo se comporta toda la función seno. Entonces, cuando decimos que esto abarca a todos los números o a infinitos positivos o infinitos negativos, decimos que el dominio va a pertenecer o que pertenece a todos los números reales. Vamos a mirar cómo se representaría eso. De esta forma estamos diciendo que la X, ojo, porque el dominio son las X, ¿no? El eje X. Vamos a colocarlo por acá. Eje X. Que el eje X pertenece a absolutamente todos los números reales. ¿Listo? Esa parte está muy bien. Ahora el rango. El rango ya no es con respecto al eje X, sino que con respecto al eje Y. Entonces vamos a mirar qué pasa con el eje Y. ¿Será que el eje Y también abarca a todos los números reales? No, miremos que no. Miremos que siempre tiene un tope, ¿no? Mirémonos en el eje Y. Concentremos en el eje Y. Miremos que la gráfica sube, 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 sube y en un punto se estanca y empieza a bajar. Y baja y baja y baja y baja y ¡tum! En un punto también se estanca, ¿sí? Y luego empieza a subir. Es decir, esto básicamente nos está diciendo que en el eje Y no está tomando todos los números reales, sino que tiene un rango, ¿sí? ¿Cuál sería ese rango? Bueno, pues miramos que va entre -1 y 1 positivo. Entonces, ¿cómo podemos determinar eso? Muy sencillo. Vamos a mirar cómo se representa. Con esto estamos diciendo que la Y, ¿sí? Porque estamos en el eje Y, va a pertenecer a los números entre ¿quiénes? Entre -1 y 1 positivo. Entonces, ese sería nuestro rango. Una aclaración. Para la función seno, siempre, absolutamente siempre va a ser este el rango. Jamás se va a pasar desde -1 y 1. Ahora, para el periodo, vamos a mirar. El periodo básicamente nos indica o nos quiere decir en qué momento o cada cuánto se está repitiendo una misma señal, por así decirlo, o un mismo comportamiento, ¿sí? Entonces vamos a mirar desde el punto 0 y vamos a estudiar en qué parte de la gráfica se empieza a repetir, ¿sí? El comportamiento de la señal, el comportamiento de la gráfica. Vamos a ver. Empezamos aquí en 0, llegamos aquí a 1 positivo, que pertenecería a pi medios, ¿cierto? Baja, 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 baja y tum, llegamos a 0, ¿sí? A x0 que pertenecería a pi. De aquí empieza a bajar, tum, llegamos a -1 que pertenecería a 3 pi medios. Y luego empezamos a subir otra vez y nos posicionamos aquí en 2pi, ¿sí? Miramos que a partir de 2pi vuelve y se repite la misma señal, ¿sí? Vuelve y se repite la misma señal. Entonces el periodo básicamente lo que nos quiere decir, lo que nos indica es en qué punto las señales o las gráficas se empiezan a repetir, ¿sí? Entonces miremos, si en este punto arrancamos y hasta este punto miramos que la gráfica o que la señal ya se estaba repitiendo, entonces decimos que el periodo es de 2pi, ¿sí? Ojo, siempre medimos desde 0 y vamos a 2pi. Entonces a partir de 2pi se vuelve y se repite la misma señal o la misma gráfica. Entonces el periodo sería eso. ¿Cada cuánto se está repitiendo la gráfica? Cada
2pi. Entonces el periodo sería 2pi. Con esto podríamos finalizar por la teoría de la función seno. También nos faltó algo que era determinar si esto era una función par o impar, pero bueno, ya lo miraremos más adelante. Por el momento esta sería la teoría de la función seno. Recuerden, la función seno siempre se va a comportar de esta manera, ¿sí? Aquí estamos hallando de alguna forma la característica de todas las funciones senos que nos vamos a encontrar, ¿sí? En las siguientes clases vamos a mirar cómo se comporta la función coseno y tangente y luego ya empezamos con los ejercicios.